Bien, hemos empezado a grabar y el tema que nos compete hoy día va a ser la presentación de una nueva técnica, de un nuevo algoritmo de minería de datos. Recordemos que antes de todo este feriado, pues habíamos visto una técnica llamada KNN, que servía para clasificar. Y bueno, habíamos hablado de algunas características de ese modelo. Más o menos, pues ya también habíamos presentado cómo trabajan estos tipos de modelos de minería de datos, ¿no? Ahora vamos a presentar otra técnica o otro algoritmo. También nos va a servir para clasificar. Entonces, este algoritmo para clasificar se conoce en español como regresión logística. En inglés, esta palabra de aquí, logistic regression. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata, también por qué el nombre. Y bueno, si tienen alguna pregunta durante la sesión, pues la realizan, ¿no? A ver, eh, vamos a hacer entonces lo más concreto, porque aquí viene la parte interesante, ¿no? Tratar de resumir tantas cosas de un modelo de esta naturaleza, ¿no? Bien, entonces, la técnica se llama regresión logística, ¿no? Vamos por parte, por el nombre, regresión logística. Entonces, vamos a entender por qué el nombre de esto esta palabrita logística, o sea, de qué se viene. Y la palabra también regresión, de pronto no sé si la han escuchado, o siendo también más o menos pues, presentarles cuál es la idea de estas dos palabras, de estos dos términos. Bueno, ¿para qué va a servir este modelo? Este modelo me va a servir para clasificar, ¿sí? Y cuando digo clasificar, pues estamos hablando, vuelvo y repito, de categorías. Por ejemplo, bueno, categoría buena o categoría mala. Qué sé yo, ¿alguien tiene una enfermedad? Sí o no, o sea, ¿la tiene o no la tiene? Entonces, ahí hay dos clases. Y la clasificación que va a hacer este modelo, o este modelo, mejor dicho, es el adecuado para clasificar, va la redundancia, categorías o clases binarias. Clasificar, bueno, categorías binarias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un cliente es buen cliente o mal cliente, ¿no? Entonces, binarias. ¿Sí? Digamos que esta pues es la idea más básica. Luego esto se puede generalizar, obviamente, ¿no? Pero este modelo realmente presenta unas buenas clasificaciones cuando justamente se trata de predicciones binarias, ¿no? Y este es uno de los adecuados, ¿no? Para predicciones binarias. Entonces se llama así, regresión logística. ¿Listo? Entonces la idea detrás de esto, un poquito para, no sé, en pocas palabras, la idea es realmente pues va a aplicar una fórmula matemática y lo que va a hacer es tratar realmente de calcular es una probabilidad. O sea, ahí también obviamente ya involucra el campo de las probabilidades. Claro, nosotros no es que vamos a profundizar en ese tema, ¿no? Pero la idea concreta es que va a calcular una probabilidad. Entonces, la probabilidad va a ser calculada, ¿sí? A partir, obviamente, de los datos o de las variables que tengamos, y así va a tratar de calcular una probabilidad, ¿sí? De que alguna observación pertenezca a una de las clases binarias. Por ejemplo, puede ser que la clase que una persona tenga, qué sé yo, una cierta enfermedad, sea muy alta la probabilidad. Entonces, si es que es muy alta la probabilidad, cuando digo muy alta es porque está cercana a 1. Recuerden que la probabilidad es un número que va de 0 a 1. Eso sí sabemos, ¿no? La probabilidad es del 0 a 1, ¿sí? No puede ser mayor que 1, ¿no? No existe la probabilidad mayor que 1. O también, si ustedes quieren mencionar, también puede ser la probabilidad medida en porcentaje, o sea, del 0 al 100%. No puede ser que exista una probabilidad de 120, 110%. Eso no existe, ¿no? Entonces, la idea es que va a tratar de medir la probabilidad de que algunos datos pertenezcan a una clase, o sea, algún registro, en este caso algún paciente pertenezca a una categoría, por ejemplo, si está enfermo o no. Entonces, si esta probabilidad es alta, o sea, cercana a 1, por decir 0.9, 0.8, 0.98, todos esos decimales cercanos a 1, si se dispara una probabilidad cercana a 1, significa que
ese paciente o, digamos, ese registro va a ser clasificado como la categoría uno, digamos que está enfermo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea general detrás de esto. Vamos entonces ahora sí bueno, presentarnos las ideas principales, ¿no? Aquí viene la parte interesante. Entonces, recordemos que estamos en el aspecto de clasificación, ¿no? Seguimos con clasificación. La clase pasada también presentamos otra técnica de clasificación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a presentar un poquito, a ver, entonces, un poco, ¿qué es la palabra regresión? Bueno, la palabra regresión, antes de nada, es una técnica estadística. Es más, esta técnica que vamos a hablar realmente es más que, bueno, de minería de datos, realmente nace en el concepto estadístico, ¿no? Realmente la idea es un modelo estadístico, realmente hablando, ¿no? Entonces, la palabra regresión, antes de nada, no sé si de pronto ustedes han visto esto en otra materia o no, pero vamos a presentar una idea. Realmente la palabra regresión en sí es una técnica estadística, solamente la palabra regresión. Y es una técnica que justamente se utiliza para predecir un resultado numérico, o sea, una variable numérica. Por cuestiones de tiempo, y esta técnica es importante, pero por cuestiones de tiempo a lo mejor no la vamos a ver aparte en sí lo que es la regresión. Sí, pero uno puede ver de pronto, si estamos interesados, ¿no? Algún video, sí, o alguna sesión, ¿no? O algún libro, no sé, de estadística, que más o menos pues nos dé la idea de qué se trata la regresión. Sí, pero la idea así muy general es que cuando hablamos de regresión, tratamos de predecir un resultado numérico. Por ejemplo, resultado numérico puede ser el peso de una persona, el valor de una casa, etcétera, ¿no? Entonces, para tener una idea, supongamos que tenemos dos variables, ingreso y la edad. Entonces, lo que es la X, por lo general, se representan las variables que me van a ayudar a predecir, o sea, las variables predictoras, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, pues, aquí está mi eje de la X, en este caso la edad, y supongamos que yo deseo predecir el ingreso de una persona o de una familia. Entonces, por lo general, pues, las variables de respuesta o la variable objetivo se relaciona matemáticamente, bueno, con el eje de la Y, ¿no? En este caso, porque hay dos simples variables, por eso podemos graficar esta nube de puntos que ustedes ven aquí. Pero aquí estamos hablando de una variable que vamos a predecir numérica. Entonces, la idea es llegar a una categórica. Entonces, fíjense la importancia de la clasificación de las variables. Entonces, como estamos con este caso, si voy a trabajar con una variable numérica, voy a predecir una variable numérica, ahí entra esta técnica llamada regresión, específicamente regresión lineal, que es la más básica, pero de esto nosotros no vamos a hablar. Solamente estoy presentando un poquito el término de esto llamado regresión. Entonces la idea es que la regresión realmente, bueno, consiste ahí, pues, ¿no? En unos cálculos, ¿no? Unos cálculos matemáticos, ¿no? Pero la idea es trazar una línea, como la que ustedes ven aquí, ¿sí? A este proceso se llama ajustar una línea recta, ¿sí? Por eso se llama regresión lineal. Existen regresiones no lineales, cuando se traza, por ejemplo, una parábola, otro tipo de figuras, ¿no? Pero en el caso lo más básico, la idea es trazar una línea recta de tal forma que esta línea se ajuste de la manera pues, más correcta, más idónea entre estas nubes de puntos, ¿sí? ¿Cuándo se puede hacer eso? Obviamente, ¿no? Ya depende de los datos. Entonces, una vez que nosotros ajustamos una línea recta, esta línea se llama como esta línea justamente se conoce como la línea de regresión, ¿no? Y de tal forma que aquí sí, pues ya podemos predecir algún resultado numérico a futuro. Por ejemplo, en el caso de la edad, supongamos que de pronto nos llega una persona, no sé, de 45 años, ¿no? Y no tenemos ese dato, entonces con esa línea nosotros utilizamos, o sea, una función lineal, ¿no? Y podemos predecir entonces esa persona de 45 años, a lo mejor cuál será su ingreso en dólares, ¿no? Entonces, esa es la idea de la regresión lineal. ¿Ok?
Entonces, vuelvo y repito, aquí lo que hay que resaltar es que tratamos de predecir un resultado numérico, por eso es la regresión. Recuerden que la regresión pues, es otro problema a tratar en minería de datos. Nosotros no estamos en regresión, sino en clasificación. Entonces ya vamos a aterrizar en la idea de clasificar. Y cuando vamos a clasificar, hablamos de variables categóricas. Recuerden eso, ¿no? O sea, bueno, esto es la idea detrás de esto. Es una técnica aparte y lamentablemente a veces por el tiempo, pues no la vamos a... creo que no la vamos a tratar. Sin embargo, es importante y es sencilla también. En caso de que ustedes desean, pues pueden por sí mismos, estoy seguro, aprenderla, ¿no? Y si no, bueno, alguna sesión pues, que haya extra, con mucho gusto podemos hablar sobre esta técnica de regresión lineal. Pero bueno, hasta ahí vamos a llegar a la idea, esa es más o menos la palabra regresión. Ahora vamos a ver cómo se combina esta idea de regresión con la técnica de hoy día que se llama regresión logística. Si ve, cambian el nombre, ¿no? Entonces vamos a ver, dejando esa idea base, ¿no? Esa idea base, vamos a cambiar de diapositiva. Entonces la idea es que, ¿cómo se aplica esa idea que hemos dicho, ¿no? La regresión lineal para clasificación binaria? Entonces, cuando tratamos de hacer, pues, esta idea, aplicar la clasificación binaria, nosotros asimismo tenemos, por ejemplo, en el eje de la X, ¿sí? Y un conjunto de puntos, pero en el eje de la Y, como ya sabemos que es algo binario, va a tener dos valores, básicamente podemos representar como 1 o como 0. Eso es algo binario, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? O es verdadero o es falso, o es verdad o es mentira, ¿no? No hay términos medios. Entonces, cuando se llega a esos tipos de problemas, obviamente nuestros puntos van a estar pues de esta manera, ¿no? Algunos serán clasificados como 1 y otros serán clasificados como 0. Esa es la idea detrás de esto. Ahora, ¿qué pasa si tratamos de aplicar la regresión lineal, o sea, trazar una línea recta? La misma idea, ¿no? Pero resulta que ahí ya tenemos problemas, porque resulta que si deseamos de pronto predecir algún valor, puede ser que este valor no dé cercano a 1, sino que dé muy lejanos a 1, ¿no? O sea, se dispare esto, ¿no? Y vamos a tener resultados bastante incoherentes. Entonces, este modelo, como ven, no se podría aplicar, o sea, trazar una línea recta, ¿no? Una línea de regresión no se puede aplicar en problemas de clasificación binaria. Entonces, necesitamos otra idea. Si estamos de acuerdo, entonces ahí es donde van a ser estas cosas que se llama logística, ¿no? Regresión logística. Bien, entonces vamos a ver cuál es la solución que tenemos que hacer para tratar de predecir pues esta categoría 1 o 0, ¿ya? Entonces ahí es donde entra ya, se hace un problema de clasificación. Fíjense la solución matemática, sí, pues al grano, ¿no? Por cuestiones de tiempo. La solución es matemática, no hay nada que hacer aquí. Es una función llamada sigmoide. No sé si la han escuchado. Y esta función sigmoide lo que hace justamente, como ustedes ven aquí en el gráfico, es una función este es el gráfico de la función que es como una S, como ustedes ven. Esta función, esta curva, como una letra S, justamente nos garantiza que no va a pasar de 1. Imposible, porque la función ya está definida así. Ni tampoco va a bajar de 0. Es más, tanto, digamos, la línea en 1 y la línea en 0 es una asíntota, ¿no? O sea, algo que no toca la función, ¿no? Eso es matemática, ¿no? Entonces, matemáticamente, la función es esta de aquí. 1 dividido para 1 más e elevado a la más e es el número, si recuerdan, es una constante matemática que es 2.71. Bueno, esa es una constante, ¿no? Como el número pi. Sí, eso ya no va a cambiar nunca. Pero dice elevado a la menos z, un argumento, ¿no? Entonces, en otras palabras, la idea es que utilizando esta función, ¿no? Nosotros tenemos este tipo de gráfica
y nos va a garantizar que de tal forma que cualquier valor de X, en este caso X viene a ser un registro, ¿no? Digamos como que fuera un paciente con todos sus datos, que sé yo, la edad, el peso, ¿no? ¿Sí? Entonces, de tal manera que si nosotros cogemos un nuevo valor de X, fíjense que nos garantiza de que este valor va a estar en el intervalo de 0 a 1, en este intervalo de aquí, de 0 a 1. Y así ya vamos a tener resultados coherentes. Y ese resultado de 0 a 1 justamente coincide con el tema de probabilidades. ¿Ya ven? Entonces ahí es donde esto toma su importancia. De tal forma que supongamos que cojo este valor de X de aquí, ¿sí? Y utilizando la función me da un valor, no sé, puede ser 0,8. Entonces fíjense que 0,8 es muy cercano a 1, ¿sí? Entonces este valor de X va a ser clasificado como 1. O sea, uno, supongamos, uno represente, qué sé yo, a las personas que están enfermas, ¿no? De alguna cuestión. Entonces, lamentablemente, esta persona X va a ser clasificada como, bueno, una persona que tiene estos síntomas, ¿no? O sea, tiene esta enfermedad que está representada con los puntos azules. Entonces, esa es la idea. Obviamente, tenemos que definir en qué probabilidad nosotros, por lo general es 0,5, la mitad, ¿no? O sea, por lo general, hay que dar un pasito final. Toda probabilidad que sea mayor que 0,5 será clasificado como 1. Y toda probabilidad que sea menor que 0,5 será clasificado como 0. ¿Ya? Eso también es la idea detrás de esto. ¿Sí? O sea, todo decimal que sea votado, ¿no? por esta función de aquí, que es la probabilidad, me ayudará a clasificar, ¿no? Como 0 o como 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, a ver, ¿qué más? Bueno, bueno, aquí todo lo que hemos hablado, pues la idea está aquí, ¿no? Esto se conoce entonces como una función logística. Esta función sigmoide tiene el nombre también como logística y por eso es la palabra. Ahora sí, ya podemos entender por qué se llama regresión logística, ¿sí? Porque utiliza esta función sigmoide, o también conocida como logística, y lo que hace es trazar esta línea que se apega muy bien, digamos, a ese conjunto de puntos, ¿no? Esta línea como letra S. Ya, pues, miren ustedes, pues, una combinación aquí bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de probabilidades, de matemáticas, bueno, la parte estadística también involucra en esto, ¿no? Y todo esto con la tecnología, pues, hace que se utiliza en esta rama que ahora se llama minería de datos, pero en la vida real ya, o sea, sí, ya existía todo esto, como ustedes pueden ver, ¿no? Esta función de aquí ya es bien antigua, matemática, ¿no? Bueno, entonces, ok, a ver, iba a hablar también, bueno, sigamos adelante, ¿no? Conforme vienen las ideas, vamos avanzando. Entonces, a ver, bueno, aquí hay unas cuantas cositas que hablar, pero no es algo que ya hemos dicho, pero bueno. Entonces, recordar que este tipo de análisis, regresión logística, solo sirve cuando la variable dependiente, o sea, la variable de respuesta, aquí estoy resaltando, es categórica. No olvidar eso, ¿no? Es categórica porque estamos clasificando. Categórica significa, en este caso, que sean binarias, ¿no? O sea, de dos categorías. Puede ser 0, 1, puede ser, no sé, qué sé yo, mujer, hombre, bueno, cualquier clase que esté enfermo o no enfermo, ¿no? Cliente o buen cliente o mal cliente, de buena calidad o mal calidad, etcétera, ¿no? Por eso, eso hace que esta técnica se llama regresión logística, ¿no? Cuando hay esa clasificación binaria. Pero ustedes saben que, bueno, la ciencia avanza y si uno quiere utilizar otra forma de clasificar, entonces ahí es donde nace ya pues tres tipos también de regresión logística. Sí, bueno, la que nosotros ahora hemos presentado justamente es la regresión logística binaria, ¿no? Que es la que está aquí. Está además la palabra binaria, ya cada vez que diga regresión logística ya se sobreentiende que es un problema de clasificación binario.
Pero si yo quiero, por ejemplo, clasificar no solamente dos categorías, sino más de dos categorías, por ejemplo, quiero clasificar a los usuarios que utilizan los buscadores de Google, Yahoo, MSN, bueno, entonces ya entro a tres categorías, ahí utilizo otra técnica llamada Nominal Logistic Regression, o sea, regresión logística nominal. Ya, pero eso es ya, vuelvo y repito, eso ya sería otra clase, otro tema, incluso el lenguaje R es otra instrucción, pero no nos da el tiempo, solo dejo las ideas ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando las categorías no tienen un orden, por eso es nominal, se utiliza, bueno, esta técnica llamada así, nominal, regresión, bueno, regresión logística nominal, ¿no? Y sigue avanzando esto, ¿no? Si de pronto lo que quiero clasificar es categórico y sí tiene orden, por ejemplo, como el tamaño de la ropa, ¿no? El tamaño de la ropa, ustedes saben que la ropa puede ser XS, que se llama extra small, ¿no? O sea, muy pequeña, small, medium, bueno, etcétera, ¿no? Ahí hay un orden, ¿sí o no? A pesar que no es numérico, hay un orden, por eso es una variable ordinal. Entonces, entra otro campo que se llama regresión logística ordinal. Y también, obviamente, tiene sus cosas aparte, ¿no? Que no lo voy a mezclar ahora en esta clase, solo, ¿no? Como ven, falta el tiempo, bueno, para hablar tantas cosas. Entonces, nosotros solamente estamos viendo esta de aquí, la regresión logística, que está además la palabra binaria. Se sobreentiende que cuando uno dice regresión logística, siempre, por lo general, se va a entender que es la aplicación pues, a la clasificación binaria. ¿Sí? Por ejemplo, como aquí, alta o baja presión sanguínea, ¿no? Un cliente, una persona tiene una alta o una baja presión sanguínea. ¿Sí? Clasificación binaria. Bueno, entonces esas son las aplicaciones que se pueden encontrar aquí. Mire, muy, bueno, muy interesante si uno quiere seguir aquí expandiéndose, ¿no? A ver, ¿qué más por acá? Entonces, sabes de la relación de variable dependiente. Bueno, entonces la idea es, como ya hemos explicado, es estimar las probabilidades, ¿sí? Una probabilidad que me indique la relación entre la variable dependiente y una o más variables independientes, ¿no? Entonces, vamos a ver para que se entienda esto un poquito en un ejercicio. Por ejemplo, para que se entienda esto de aquí un poco más, ¿no? Igual lo vamos a ver el día de mañana, mediante una práctica, ¿no? Permítanme cambiar acá, a ver, déjenme quitar esto de aquí, ¿dónde está esto? Más o menos para que se entienda, por acá tengo yo a ver, he compartido también para el día de mañana, ¿no? Esta pequeña, ¿cómo se puede decir? Base de datos, bueno, esta pequeña tabla, como ustedes ven, nomás la he abierto en WordPad porque es un WordPad porque es un archivo de CSV, ¿no? Entonces, este archivito así, está un poquito feo la presentación, pero para que se pueda entender, ¿no? Es un archivito que tiene es una tabla, mejor dicho, ¿no? Que tiene varias columnas, como ven, están separadas por coma. Y la idea aquí es que esta es una tabla que registra las personas que donan, ¿no? Por ejemplo, ahora que llegan las Navidades, ¿no? Hay personas que donan, qué sé yo, ropa, donan algo, ¿no? Donan dinero, ¿no? Entonces, por ahí alguien ha registrado las características de las personas que donan y las que no donan. Entonces, ahí hay un problema de clasificación, ¿sí ven? Entonces, se le ha guardado ciertas características, por ejemplo, qué sé yo, no, la edad de la persona, no, algunas características, ¿no? Qué sé yo, la religión de esa persona, incluso si es dueño de mascota, bueno, varias características que se pueda guardar de alguna persona, ¿no? Eh, entonces, si ven cómo necesitamos datos, ¿no? Una tabla. Y aquí, como ustedes pueden ver, en la primera columna va a ser justamente la columna de respuesta, la columna que me va a ayudar a clasificar, la que es si una persona dona o no dona. Entonces, todo lo que está con cero son aquellas personas que no donan. Y como es algo obvio, pues la mayoría será cero, ¿no? Eso estamos obvios. Entonces, miren, por ejemplo, acá nos estoy resaltando, no sé si pueden apreciar. Voy a aumentar un poquito más. Ahí creo que se ve mejor. Aquí, esto es ustedes entienden que cada línea es como ver una fila, ¿no? Es un registro, sí estamos, ¿no? Imagínense la tabla, ¿no? Cada fila aquí es un registro, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hemos encontrado pues un registro de una persona donante.
tienen un 1 aquí, ¿sí? Entonces, bueno, después de la coma tienen las características de estas variables que están acá arriba, así pero aquí me interesa solamente es ver, en este caso, los datos, ¿no? Uno es la persona que dona en la primera columna, ¿no? Entonces, bueno, y si uno sigue bajando, bajando, la mayoría, como ustedes ven, es que no donan, ¿no? La mayoría es cero. Por ejemplo, acá, bueno, por acá tengo otra persona que dona, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto, bueno, lo vamos a ver si los cargamos. Bueno, aquí lo interesante también de este archivito que estoy viendo, veo que hay, ¿cómo se llama esto de aquí? Datos, digamos, nulos, ¿no? Los NA, los que no aplican. Entonces, eso es como una especie de, que no tenemos datos ahí. Entonces, vamos a ver también cómo se trata este registro, ¿no? Bueno, y esto es como para que entender un poco dónde podemos aplicar esta clasificación o esta técnica de clasificación llamada regresión logística, ¿no? Bueno, volvemos acá a nuestra diapositiva. Y a esto es lo que me refiero, ¿no? Cuando, a ver, estimar las probabilidades, según aquí, ¿no? Las probabilidades, ¿no? Sí, de tal forma que esta probabilidad me indique, ¿no? Una relación entre las variables dependientes con la independiente, o sea, las variables clasificatorias con las variables de clase, ¿sí? Bien, bueno, es usado acá abajo, es usado para la probabilidad de que ocurra un evento o se realice una elección. Bueno, eh, ok. ¿Qué más por acá tenemos? Eh, bien, creo que está de más decir esto, pero vale la pena, ¿no? Concluir de que cuando nosotros en cambio necesitamos eh, pronosticar, ¿no? Una variable dependiente que es numérica, ya hemos dicho, ahí más bien se utiliza la regresión lineal, la técnica que la acabé de explicar al principio de esta charla, ¿no? Entonces eso es aparte, la regresión lineal, que es para las variables, cuando queremos predecir variables dependientes continuas, ¿no? O variables de respuesta continuas, ¿sí? Bueno, esto es una ventaja, ¿no? La regresión logística, ¿sí? La regresión logística, ¿sí? Dice aquí, no asume que las variables son independientes, las variables predictoras, las variables que nos ayudan a predecir, ¿sí? No asumen independencia de variables. O sea, ¿por qué explico esto? Lo que pasa es que hay otras técnicas, asimismo, de clasificación binarias, hay muchas, ¿no? Pero hay una técnica, por ejemplo, que se llama análisis discriminante. Esta es una técnica estadística también importantísima para clasificación binaria, pero esta técnica de aquí, lamentablemente, asume que las variables son independientes. Entonces, la regresión logística no le afecta a eso, sino que como que es más fuerte, ¿no? Variables independientes. Entonces, bueno, así hay conceptitos que, por eso, antes de aplicar una técnica de minería de datos, siempre es empaparse bien la teoría, ¿no? O sea, dónde se aplica, qué asume, de tal forma que yo pueda, pues, sacarle provecho a esas técnicas, ¿sí? Fíjense en otra cosa, habíamos hablado de la estandarización, recuerden, la semana, mejor dicho, no, la clase anterior, antes del feriado, ¿no? Habíamos hablado de la importancia de la estandarización. Entonces, con la regresión logística no es necesario, se lo puede hacer, está bien, ¿no? Pero no es necesario no estandarizar porque no aplica a estas cuestiones de distancia ni nada de eso que recuerde que la estandarización era esa técnica que llevaba a otra escala, ¿sí? Un conjunto de datos, independiente de las unidades, de tal forma que los datos muy grandes no influyen en los datos pequeños, ¿no? Eso habíamos hablado con la técnica de KNN. Entonces, la estandarización no es necesario, ¿no? Antes de realizar pues, un modelo de regresión logística, no es necesario. Pero si uno lo puede, tampoco, o sea, si lo quiere hacer, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, otras cosas eh, que asumen, ¿no? Los modelos de regresión es que, bueno, ya hemos dicho, evitar
las variables de respuesta continua, ¿no? O sea, para nada utilizar con cuestiones continuas, ¿no? Como temperatura, tiempo, eso no, ¿no? Hemos dicho. Bueno, en lo posible, a pesar que las variables pueden ser independientes, pero en lo posible, tratar de evitar una cuestión estadística que se llama la multicolinearidad. Multicolinearidad. ¿Qué significa esto en términos así bastante sencillos? Es que a veces pues hay variables. Supongamos que nosotros tenemos aquí, voy a suponer, ¿no? Una variable, una columna llamada x1, y aquí tengo 2, qué sé yo, 4, bueno, etcétera, ¿no? Y tengo una columna 2 que los números de pronto, la columna 2 es como quien dice el doble de la columna 1. O sea, si aquí hay 2, acá será 4. Si aquí hay 4, acá será, qué sé yo, 8, por ejemplo. Entonces, como ustedes ven, aquí hay una relación entre estas variables. Entonces, esto es lo que se pueda, realmente la mayoría de las técnicas de minería de datos hay que evitar esta cuestión de aquí. O sea, ahí es donde esto ya entra el campo del precio. ¿Se acuerdan que en las técnicas de minería de datos hay un paso que dice la limpieza de datos o el preprocesamiento de datos? Entonces, estas ya son técnicas que se utilizan para depurar los datos. O sea, no puedes tratar de evitar que dos variables tengan, en este caso, pues alguna especie de relación o correlación, como el caso que he puesto aquí. Entonces, evitar la multicolinearidad. Multicolinearidad significa, o sea, que estén relacionadas las variables. Pueden ser una con otra variable, pueden ser tres variables entre sí. Entonces, realmente hablando, este es un problema bastante grande. O sea, no se lo resuelve tampoco tan simple, ¿no? No hay una técnica realmente hablando, no hay una técnica que me diga que las variables son totalmente independientes, porque, o sea, bueno, hay muchas cosas que hablar ahí, pero podemos demostrar entre dos variables que son independientes, ¿no? Pero a veces resulta que entre dos variables de pronto son independientes, pero en el momento que esta variable se cruza con dos o tres más variables ya se hace dependiente. Entonces realmente es difícil, ¿no? Sin embargo, por ahí hay unas pequeñas técnicas, ¿no? Que me ayudan a identificar cuando las variables están relacionadas unas con otras, ¿no? Pero bueno, y es un tema, como ven, es un tema también aparte para hablar solamente de la multicolinearidad, ¿no? Bueno, entonces, realmente, pues todas las cuestiones de los modelos de minería de datos, eso sí hay que evitar. Por eso siempre a veces se ejecuta un análisis de esta matriz de correlación que se conoce, ¿no? De tal forma que se eliminan las variables que están muy correlacionadas, una de las dos se eliminan, ¿sí? Así de fácil, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, también dice aquí abajo, ¿no? Evitar utilizar la regresión logística cuando los datos, el conjunto de datos que tenemos es demasiado pequeño. Bueno, no hay una definición para demasiado pequeño. ¿Qué será demasiado pequeño? O sea, menos de 30 datos, menos de 50 datos, o sea, 50 registros. No sé, no se entiende un poquito bien esto, pero bueno, entre más datos uno tenga, pues mejor será eh, la aproximación de este modelo para la clasificación, ¿no? Pero ustedes saben que ahora, pues en la actualidad, los datos se consiguen por grandes cantidades, ¿no? Así que, bueno, entonces, a ver, un poquito más ya para terminar un poco la idea. A ver, entonces, ¿cómo es en sí esto modelo de regresión logística? Un poquito aquí de matemática, ¿no? La idea es la siguiente, entonces, la idea es que nosotros tenemos una tabla donde en nuestra tabla tenemos x1, varias variables predictoras, ¿no? x2, si estamos de acuerdo, x3. Estas variables pueden ser numéricas o pueden ser también no numéricas. Ojo, se me ha olvidado eso también, ¿no? De indicar. Y nosotros tenemos que tener una variable y, esta es la variable de respuesta, supongamos que esta es nuestra tabla. La variable y sí tiene que ser categórica, eso de ley, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos datos en cada una de estas variables, ¿no? Tenemos datos. Y la variable y va a tener básicamente dos categorías, categoría 1 y categoría 2, ¿no? Dos clases, ¿sí? Por acá otra vez se repite categoría 1. Entonces, ¿sí? La cuestión entonces es construir un modelo, ¿sí? Un modelo diga y igual
a f, o sea, que esté en función de las variables categóricas, x1, x2, x3. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Entonces, esta función que ustedes ven aquí, pues, se lo hace a través de la función logística que ya la hemos presentado, de tal forma que la idea es calcular la probabilidad. Entonces, como ustedes ven aquí, esta pi, esta letra no significa el valor de pi 3.14, sino es una especie de la p de probabilidad, ¿no? De tal forma que el modelo que me va a botar es algo como esto, ¿no? EXP significa elevado, E elevado, y aquí ustedes ven, pues, es un modelo lineal, como ustedes pueden observar, un modelo lineal, de tal forma que aquí están las variables, x1, x2, etcétera, x sub k. Entonces, el momento de que entremos los valores de esas variables, me va a botar una probabilidad, ¿ya? Eso es más o menos la parte matemática que está detrás de esto. Pero si ustedes observan, hay unos coeficientes aquí, beta sub 0, beta sub 1. Entonces, eso es lo que va a calcular nuestro modelo matemático, estos coeficientes. Porque si lo hacemos en forma manual, imagínense, ¿no? Va a estar un poquito difícil la cosa. Entonces, nuestro modelo va a botar, el momento que ejecutemos esto en el lenguaje R, realmente lo que nos va a botar son estos coeficientes de aquí. Todos estos betas que ustedes ven aquí. Entonces, con esto ya construyo pues un modelo matemático como el que ustedes ven aquí, ¿no? De esta forma, ¿sí? Y así, pues bueno, ya podemos llevar nuestro modelo ¿sí? A producción, ¿no? A hacer pues clasificaciones ya en esa área. Entonces, esta es la idea, ¿no? Construir un modelo así. Recuerden que pi significa probabilidad, ¿no? No es el número pi, sino que es una forma de representar la probabilidad. Entonces, esa es la idea detrás de esto. Y bueno, eh, ok, entonces, otra forma de representar esta probabilidad está aquí, ¿no? La probabilidad de que la clase sea 1 es igual, entonces, en vez de escribir toda esta función matemática, en algunos libros de matemática lo escriben así, logit menos 1. Porque la función logística ya se sobreentiende, ¿no? Que es de esta forma de acá. Entonces lo que hace es como, si esta expresión matemática se la representa así, la inversa de logit. Porque realmente la función logit, bueno, está por acá, pero bueno, ya eso no es necesario. Tantas cosas matemáticas que hay por aquí, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Encontrar la probabilidad. Entonces, a ver, sigamos un poquito, ya para terminar esto. Entonces, en lenguaje R, ya para la siguiente clase, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En el lenguaje R, pues necesitamos instalar un paquete, lo pueden de pronto hacer hoy día, ¿no? Un paquete, le instalan uno que se llama stats. Bueno, a propósito, este es un paquete bastante básico, pero ya ahorita pues hay más actual y, ¿sí? Entonces es un paquete que se llama así, stats. Viene justamente de estadística, ¿no? Stats. ¿Ok? Y una vez que nosotros lo instalamos, a ver, un minutito, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, parecía bueno. Una vez que nosotros lo instalamos, este paquete stat, podemos utilizar esta función que se llama GLM, justamente algo así como modelo de regresión. Y lo que hacemos es que esta función va a tener los siguientes parámetros. Abrimos paréntesis, y una forma de introducir un modelo matemático en lenguaje R es de la siguiente manera. Se coloca en este lado izquierdo de este operador está como pestaña, ¿no? ¿Sí? En el lado izquierdo se va a colocar la variable dependiente, o sea, el nombre de la columna que sea la variable dependiente. Y se coloca ese operador y a la derecha del operador se coloca todas las variables que me va a permitir construir un modelo matemático. Entonces aquí se colocan todas las variables unidas con el signo más, como ustedes ven aquí, unidas con el signo más. Bien. Ok. Bueno, sí. Si ustedes escuchan acá, pues ha llegado acá una avecilla a golpearla. Bueno, estaba a pelear con el reflejo de la ventana. Bueno.
Ok, entonces decía de que... Ok, eh, a ver, decía de que entonces este modelo GLM, repito, es una función que está dentro del paquete stats y lo primero que hay que hacer es cargar, en otras palabras, mi variable dependiente, sea como se llame, yo aquí le he puesto y, ¿sí? De la tabla, ¿no? De datos, ponemos ese operador pestañita y a continuación todas las variables que yo deseo construir, que yo deseo, ¿no? Utilizar para predecir mi modelo, unido con el signo más, ¿no? Si nosotros le colocamos el signo por en vez de más, ya cambia la cosa. Ahí entra un campo que se llama interacción entre variables. Y ese es otro temita ahí que, bueno, que aparte, ¿no? Entonces, listo, esa es la idea, ¿no? Colocamos aquí, esto se conoce como la fórmula. Así, si ustedes van al manual, le dice, bueno, construyan la fórmula, pero es esto de aquí, ¿no? Entonces, al principio, obviamente, la idea es colocar todas las variables predictoras que yo tenga en mi tabla de datos, obviamente, ¿no? Pero luego esto va a ser como una especie de purificado, ¿no? Purificación, o sea, vamos a eliminar las variables que no me sirvan, pero la idea es al inicio comenzar así, con todas las variables que tenga. Aquí se cargan los datos de entrenamiento. Recuerden que datos de entrenamiento pues, es justamente una partecita de los datos de mi base de datos que me sirve para construir un modelo. Luego lo probamos con los datos que me sobran, ¿no? ¿Sí? Y a continuación, un tercer argumento, ¿no? Es esta palabrita clave que se llama así, se coloca así, ¿no? Binomial, entre comillas. Y esto me sirve para que el lenguaje R entienda que vamos a utilizar una regresión logística, o sea, utilice la fórmula que nosotros hemos visto, ¿no? Esa de E elevado a la X, bueno, ¿sí? Entonces, porque si ustedes colocan pues otra distribución, porque realmente la binomial es una distribución, ¿no? Si coloca otra distribución, pues ya cambia la parte matemática, ya calcula otra cosa. En algunos libros también se coloca así, ¿no? Familia binomial, y entre paréntesis se coloca así, la palabra link, igual comillas, logit, ¿no? Entonces, tiene dos alternativas, ¿no? La más corta creo que es la que está acá arriba, y punto final. Entonces, en el momento que hacemos eso, ya se construye la función matemática, el modelo matemático, y se guarda en esta variable que se llama model. Entonces, este es el modelo, ¿no? Y este es el modelo que me va a ayudar para clasificar. Ahí sí lo demás registro. Aquí ya está construido. Entonces, este modelo, que ustedes ven, esta palabrita model, lo que me va a botar, voy a adelantar un poquito, ¿no? Para que se entienda, esta palabra, esa variable model me va a botar justamente algo como esto, aquí como ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, me va a botar algo como esto, y si ustedes ven, pues, en los resultados del lenguaje R, esto que dice estimate, estimado, ¿no? Sí, estos son justamente esos coeficientes betas que me ayudan, esos coeficientes betas, ¿sí? Que me ayudan a construir pues el modelo matemático que recuerden tenía, voy a retroceder, tenía esta forma de aquí, ¿no? O sea, esto es lo que me va a calcular, estos coeficientes betas, ¿sí? Y ahí ya está listo para ser utilizado, ¿sí? En forma manual o en forma, obviamente, automática, en forma en la computadora, ¿no? Sí, entonces esa es la idea detrás de esto, ¿no? Así muy resumido. Ahora, ese modelo, esa función, la podemos hacer, decía yo, de forma manual, pero nadie la va a hacer en forma manual. Entonces ahí lo que hacemos es utilizar, pues, otra función llamada predict. Entonces, una vez que nosotros construimos el lenguaje R, mi modelo matemático ya lo utilizamos. ¿Cómo lo utilizamos? De una forma muy sencilla, utilizando la función predict, que está claramente, ¿no? Predict significa que vamos a predecir. Entonces, cargamos nuestro modelo construido y cargamos los datos que queremos predecir. Así de fácil. Por lo general puede estar en los datos de prueba, ¿no? Si se entiende. Entonces, aquí ya comienza a clasificar los nuevos valores. Y bueno, también tiene este tercer argumento que lo único que me indica es que va a predecir las probabilidades. O sea, aquí me va a botar
Por ejemplo, supongamos que llega unos nuevos valores de X, X1, X2, X, ¿sí? Entonces aquí me va a botar la probabilidad de que pertenezca a la clase que yo deseo que pertenezca, a la clase 1, por ejemplo. Me va a botar que sea 0.7, 0.75, depende, ¿no? Esa es la probabilidad, ¿no? Y como esto me va a botar puras probabilidades, o sea, por un numerito entre 0 y 1, aquí hay que hacer un último pasito, que es decir lo siguiente, ¿no? Entonces, si la probabilidad es un pequeño if else, ¿no? Si la probabilidad es mayor que 0.5, entonces le ponga 1, ¿sí? Esto sí hay que hacerlo, digamos, pero es un pequeño código, como ustedes ven, una sola línea, ¿no? Y si la probabilidad es menor que 0.5, caso contrario, le ponga 0, ¿no? Entonces, ahí ya comienza la clasificación, si es 1 o es 0. Esa es la idea. Entonces, por lo general, 0.5 es lo que se conoce como el umbral, ¿no? Es un umbral, ¿no? En inglés, la palabra umbral eh, se escribe así, ¿no? Threshold, más o menos creo que se pronuncia, ¿no? Listo, entonces, esto es importante, estos términos en inglés, aunque ustedes no lo crean, porque la mayoría a veces de cuestiones de técnicas, ¿no? De computación, la mayoría, pues, el término está en inglés, esto es inglés técnico, ¿no? Entonces vale la pena conocer estos términos aquí. Fijar el umbral, ¿no? En inglés, threshold, ¿ok? Bueno, eso es la idea detrás de esto. No sé si estábamos, entonces esto lo vamos a hacer el día de mañana, Dios mediante, ¿no? En lenguaje R. Vamos a cargar ese modelito que se llama ese modelo, esa tabla de datos de donación, las personas que donan y no donan, y vamos a clasificar de esta forma que si llega un nuevo cliente, un nuevo usuario, a ver si es un donante o no, ¿no? En el aspecto ahí, esa tabla tiene que ver con cuestiones sociales, ¿no? No es donador de sangre ni nada de eso, por si acaso. Bueno, y creo que una cosa más, porque había más cosas que hablar. Bueno, y también aquí viene la otra pregunta, bueno, pero ¿cómo sé que ya está bien construido el modelo? Entonces ese también es otro ámbito ahí para hablar, ¿no? Una vez que hemos construido el modelo, inclusive lo hemos ya utilizado, ¿no? Aquí, ¿cómo saber si está bien construido el modelo? Entonces ese es otro análisis, ¿no? Bueno, así solamente quiero indicarles de que para saber si está bien construido el modelo, ahí sí que entra mucho la estadística y un poquito una estadística, ¿cómo se puede decir? Un poquito más avanzada. Entra lo que se llama la prueba de hipótesis. Entonces, y ahí, bueno, ese campo lamentablemente me faltaría como tiempo, ¿no? Si les interesa, podríamos hablar, ¿no? Obviamente en otro espacio, pero quiero indicar, supongamos, si alguien desea utilizar esto en un proyecto, entonces ahí, una vez que construye el modelo, no es solamente quedarse ahí con el modelo construido, sino demostrar, realmente hay que demostrar que el modelo sea bueno, porque de unas variables se puede utilizar, se puede fabricar muchos modelos, todos logísticos, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor modelo? Entonces aquí entran estas pruebas estadísticas. Por ejemplo, hay una prueba que se llama así, WALT test, es una prueba que me indica en forma sencilla, eh, a ver, recuerde que el modelo me va a, a calcular estos valores beta. Entonces, esta prueba que se llama WALT test me va a decir cuál de estos coeficientes betas me sirve y cuál no. Miren, hasta en eso, ¿no? Entonces, porque hay coeficientes beta que me va a botar, ¿no? El modelo, pero realmente no me van a servir. ¿Cómo me doy cuenta que me sirve o no me sirve cada uno de esos beta? Porque si yo elimino un beta, a mí me interesa eliminar a veces esos coeficientes beta, porque si me elimino un beta, ya es una variable menos que voy a utilizar. O sea, no me sirve de la base de datos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, de pronto simplificar el modelo, cuando se puede, obviamente. Entonces, ahí entran estas pruebas estadísticas como las que ustedes ven aquí, de tal forma que aquí, bueno, se aplica esta prueba y me va a decir, bueno, ¿qué modelo beta? Eso elimínelo. En la vida práctica ya se va a hacer de una manera más sencilla, ¿no? Se utiliza esto, pero de una manera sencilla. También, bueno, esto es para ver o sea, cada beta en forma individual, por eso aquí dice aquí, en forma individual, ¿no? Sí, pero también se puede, este es otro análisis, se puede
medir mi modelo en forma general, todo el modelo en sí en forma general, y se utilizan otras medidas, otras cuestiones estadísticas. Sí, pero bueno, una medida bastante que vale la pena, eso sí, conocerla, es una medida que se llama, un numerito que se llama AIS. Sí, AIS significa criterio de información de Akaike. Entonces, se sobreentiende que si uno puede construir muchos modelos de regresión logística, ¿cuál voy a escoger? Según esta medida, en forma general, voy a escoger el que tiene menor AIS. Entonces, todo esto de aquí me va a botar el lenguaje R, por eso estoy un poquito explicando, ¿no? Para cuando hagamos la práctica, no estar otra vez en esta teoría. ¿Ya? Entonces, porque el lenguaje R, o bueno, cualquier otro lenguaje también que trate esto, ¿no? Me va a botar, pues, como les decía, este tipo de información. Entonces, ahora sí ya podemos entender un poquito más. Por ejemplo, aquí en esta celda van a estar todas mis variables. O sea, esto va a ser x1, x2, etcétera, ¿no? Esta primera columna es justamente los coeficientes de mi modelo matemático llamados los betas. Betas, bueno, ¿sí? Cada uno de estos es uno de los betas. Y yendo a la parte estadística, aquí, esta cuestión, bueno, principalmente la última, esto que ustedes ven aquí, ¿no? Estos numeritos de aquí, es justamente las pruebas estadísticas que estábamos hablando, ¿sí? En este caso, la prueba que se llama Wald Test, que es la que me indica de forma individual cuáles de estos coeficientes yo puedo eliminar, cuál de estos betas de aquí. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, una manera sencilla es darme cuenta, ¿sí? Aquellos valores que sobrepasen el 5%. Claro, ¿por qué 5%? Bueno, esa es otra explicación, pero ya luego trataremos de hablar de esto. Pero ¿sí? Aquellos valores que sobrepasen el 5%, elimínenlo del modelo. Bueno, en este momento, la mayoría, todos pasan el 5%, el 5% es 0,05, ¿no? Sí, entonces, si ustedes ven, todo, en otras palabras, de todas las variables que tengo en mi tabla, no me sirven, básicamente ninguno me sirve para modelar aquí. Entonces, miren cómo estas pruebas estadísticas me ayudan ¿no? ¿Cómo se dice? A mejorar un modelo. Ahora, para no quedarme, digamos, con nada, de pronto podemos, este de aquí, el 0,1, que es un poquito como el más bajo de todo, ¿no? Realmente también podríamos eliminarlo, pero bueno, de pronto para quedarse con algo, no sé, y luego utilizar otra técnica de minería de datos y luego compararlo y todo eso, ¿no? De pronto podemos dejar un modelo solamente con esta variable. O sea, imagínense, de todas las variables que tengo en mi tabla de datos, solo me sirvió esta de aquí, llamada, bueno, LI. Esto viene de otra tabla, ¿no? Esa es la idea detrás de esto. De tal forma que mi modelo a la final queda así. Exactamente queda de esta forma de aquí, ¿no? Así. Esto que ustedes ven aquí, ese ya es mi modelo matemático. ¿Sí? Entonces, la probabilidad solamente va a utilizar, pues, ese modelito de aquí. Mire, de todas las variables que puedo tener, de todas esas variables que, que alimenté, ¿no? O sea, todas las variables que tenía en una tabla de datos, solo me quedó, pues, una simple variable, LI. Y con eso ya puedo clasificar. O sea, puedo utilizar probabilidades para clasificar. ¿Sí? Es más, si nosotros este modelo, o sea, la variable, la cargamos nuevamente y hacemos, fíjense que está acá la ejecución del lenguaje R, esto es lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los valores, ¿sí? Aquí ya solamente sale una sola variable porque hemos eliminado la otra, ¿no? O sea, en otras palabras, si de la tabla original eliminamos todas esas variables y solo me quedo con LI y nuevamente genero, ¿sí? Un modelo utilizando solamente una variable predictora. Fíjense en la prueba, ¿sí? Ya aquí se queda mucho menor que 0,05, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca. A la final, que todos los resultados sean menor que 0,05. Bueno, pero esta es una manera de comprobar, ¿ya? ¿Sí? De forma individual, cada valor, ¿no? Entonces, y luego tenemos
Bueno, este es un modelo, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Ya a la final también tenemos nuestro indicador AIS. No sé si está más acá, perdón, un tantito, a ver si... No, bueno, no lo tengo por aquí, el AIS. No, bueno, ya lo vamos a ver cuando hagamos la práctica, ¿no? Entonces, este modelo, este numerito IS, en cambio, me va a servir para eh, ver cómo está mi modelo, pero en forma general, ¿no? Ya con todas las variables que me sobran, ¿no? Y así puedo comparar varios modelos. Bueno, porque lo que es la evaluación de modelos realmente eso ya es otro tema aparte, ¿no? Solamente también así, como muy brevemente decirles de que cuando nosotros construyamos o ustedes de pronto quieran hacer algún proyecto y quieran construir modelos de clasificación, una vez que está construido, ¿no? Los modelos de clasificación pueden utilizar, cada modelo de clasificación tiene sus técnicas particulares para ver si está bien o no, como el que lo hemos explicado, pero también hay técnicas generales. Entonces ahí entra, por ejemplo, esta técnica llamada matriz de confusión, ¿no? También esto de aquí que se llama las curvas ROC. Entonces, imagínense, hay varias técnicas estas son técnicas para evaluar si un modelo de clasificación está bien hecho o no. ¿Ya? Entonces, bueno, le dejo esa información, ¿no? Porque cada una de estas cosas tienen más o menos pues su teoría aparte. Mientras que los modelos de predicción, lo que trabajan con variables de respuesta numérica, tienen más bien como unas técnicas estadísticas para manipular, para medir el desempeño de un modelo, ¿no? Como por ejemplo esto que se llama error promedio, bueno, error cuadrático medio, etcétera, ¿no? Son más bien cuestiones de numérica, mientras que acá sí son una manera eh, de medir un desempeño del modelo diferente, ¿no? Entonces, para evaluar un modelo de predicción, pues utiliza diferentes técnicas que un modelo de clasificación. Por ejemplo, en nuestro caso de regresión logística, podemos utilizar, además de las cosas que hemos hablado, ¿no? Como las pruebas esas estadísticas, podemos utilizar también la matriz de confusión, ¿sí? Y estas curvas ROC. Estas curvas ROC, bueno, ya con esto ya termino, ¿no? La matriz de confusión, antes de nada, bueno, es un tema aparte, otro día a lo mejor hablaremos de esto, ¿no? Porque realmente es importante este temita, ¿sí? Que es una matriz que se construye, ya lo vamos también a aplicar en lenguaje R, de tal forma que esta matriz que ustedes ven aquí, bueno, botan, como ustedes ven, un sinnúmero de indicadores, que todos me hablan del modelo, si está bien o está mal. Entonces, sí, recuerden que en KNN más o menos pues hablamos de la accuracy, o sea, como de la exactitud del modelo, ¿no? Entonces, esta es la única, de pronto, cosita que hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dio un tanto por ciento ahí, ¿no? Entonces, no hemos hablado de una cosita. Entonces, imagínense las demás medidas que existen para ver si un modelo está bien o no, ¿no? Entonces, esta es la teoría detrás de esto. Y esto es una técnica, la matriz de confusión, pero esto es para cuestiones de clasificación. Mientras que las curvas ROC son estos tipos de aquí. Entonces, las curvas ROC, ¿cómo se utilizan esto? Realmente es fácil también. Se grafica en lenguaje R, esto es nomás un solo comando, ¿no? Pero la idea es lo siguiente, supongamos que ustedes tienen dos modelos representados por el gráfico rojo y el gráfico azul. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuál de los dos modelos será mejor? Entonces la idea es que el modelo mejor es aquel que se aproxima aquí, a esta esquina de aquí, a la esquina de arriba, a la esquina de arriba superior. En mi caso, pues izquierdo, ¿no? ¿Sí? Creo que también en los casos de nuestra pantalla, ¿no? Acá. Entonces, ¿cuál de estas curvas se aproxima más acá? Entonces, el modelo que se aproxima más es aquel que es mejor. Entonces, bueno, aquí digamos como que hay un empate, ¿no? Porque tanto la roja como la curva azul bueno, están ahí, ¿no? Pero realmente se prefiere el azul porque si ustedes ven, al principio el azul va
como alejándose, pero luego es preferible que después, con más datos, no sé, o con el tiempo, esto ya se va a aproximar acá arriba. Mientras que la curva roja comienza bien, pero ¿qué pasa? Luego con el tiempo, ¿ves? Cae. Entonces, si ustedes me preguntan aquí, yo preferiría la azul, ¿no? Un modelo que esté representado por esta curva azul es mucho mejor que el rojo. Ahora, la idea de esto es que debajo de esta curva hay una área. Entonces, ¿por qué he dicho que la que más se aproxima? Porque la que más se aproxima es la que va a dejar más área bajo la curva. Entonces, esa área bajo la curva se conoce como AUC, área bajo la curva, ¿no? Área bajo la curva. Entonces, entre más grande sea esta área, mejor el modelo. Por eso es que decía yo, la que más se acerca acá, ¿ya? Porque va a abarcar una área más grande bajo la curva. El peor modelo es aquel que se va a acercar a esta línea diagonal. Ese modelo sí es el peor, la que se acerca a la línea diagonal. Entonces, miren estas técnicas que también se utilizan para ver si un modelo está bien construido o no. ¿Sí? Entonces tenemos las curvas ROC, tenemos la matriz de confusión, en lo que son modelos de clasificación. No he tocado ningún otro tema, ¿no? Los modelos de regresión pues utilizan otras medidas, ¿sí? Bueno, y así ya no hablo más porque tantas cosas que se puede hablar. Bueno, y aquí existen otros modelos de regresión logística ya más avanzados, uno que se llama Probit, esto no voy a hablar, si les interesa aquí hay un link, ¿no? Que hace un modelo más avanzado, pero también tiene que ver con clasificación binaria, ¿no? Y bueno, aquí también hay unos recursos, si fuera bueno que se den una vueltita por aquí, porque hay proyectos. A veces eso nos da ideas de, por ejemplo, qué proyecto puedo hacer, ¿no? Para, de pronto, proyectos interesantes, proyectos fáciles como para una titulación, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a terminar aquí de tomar la foto. Bien, bueno, espero que más o menos la idea general, porque hay muchas cosas que hablar, se haya entendido, ¿no? Igual, si tenemos un poquito más de tiempo, vamos a profundizar principalmente de esto de la matriz de confusión, sí es bastante interesante. Sin embargo, si pueden, pues le dan un clic aquí a estos enlaces, ¿sí? De cómo, para tener una idea también importante de cómo funcionan esto. Bueno, ahora sí, voy a salir de aquí. Y les recordaba también de que tenemos una tarea. Recuerden que tenemos la tarea número 2 y el día de mañana se cumple, creo, la fecha, si no me equivoco. Y ya estamos a la puerta del examen, entonces necesitamos dejar una pequeña tarea también. Vamos a dejar el día de mañana, la última tarea del parcial sería la tarea número 3. Si estamos de acuerdo, entonces el día de mañana lo vamos a dejar, una tarea así sencilla. Vamos a ver si dejamos algo ya en OGR, algo pequeño, como para una semana, ¿no? Porque si viene ya las evaluaciones, bueno, vamos a apagar esto. Me he perdido aquí. Ok, bueno, voy a prender aquí la cámara, listo. Bueno, vamos a tomar la foto con los presentes aquí. Bueno, mientras tomo la foto, también indicarles que estamos a la puerta del examen, como les había indicado. Lo que sí les recomiendo que el día del examen trate de darlo puntualmente, ¿no? El examen hasta aquí parece que va a ser virtual, así que es una ventaja. Le digo esto porque a veces, yo sé que a veces tenemos cuestiones en la vida, ¿no? Que nos impide de pronto, qué sé yo, presentarnos ese día, pero eso sí quiero indicarles de que si ustedes no se presentan en la fecha del examen y va a dar examen atrasado, ¿sí o no? Y los exámenes atrasados, bueno, ya es un poquito más complejo. A lo mejor sí les pediría, pues ya que sea de forma presencial. Entonces, evitar todo esto, ¿no? Cuando puedan y aprovechen, respetando lo que en lo posible, ¿no? Dar el examen en la fecha que nos indique la facultad. Y el examen, obviamente, si va a ser virtual, no se preocupen, yo les voy a dar un enlace donde ustedes, obviamente, lo hacen en la comodidad de su hogar. No es necesario que estén, por mi parte, que estén enseguida la cámara y nada de eso. Es más, ese día yo les doy el enlace y ustedes tienen un tiempo para hacer esa evaluación, ¿no? El examen y eso es todo, ¿no? Así que por eso es, a ver, 1, 2, 3. Por eso es conveniente
eh, realizar en el horario, ¿no? En la hora, el día que corresponda al examen, ¿ya? Bueno, voy a apagar aquí también la grabación. Entonces, les recomiendo, vuelvo y repito, no den examen atrasado, ¿no?